Listo, buenos días. El día de hoy somos el grupo 3 encargados de la modalidad somatosensorial a cargo de Juan Pablo Alvarado González, Felipe Carvajal Perea, Nicolás López Manzano, Ana Luisa Saldarriaga y quien les habla, Valeria Castillo Aristizábal. Bueno, como el sistema somatosensorial, tenemos que se extiende a través de todas las regiones importantes del cuerpo del mamífero y otros vertebrados. Se compone de receptores sensoriales y neuronas sensoriales aferentes en la periferia, como la piel, el músculo y los órganos, hasta neuronas más profundas dentro del sistema nervioso central. Entonces, aquí tenemos los receptores que son mecanorreceptores, los cuales detectan estímulos mecánicos y pueden clasificarse de acuerdo con la sensación específica que codifican, que generan sensación de tacto, presión, vibración y cosquilleo, donde algunos de los tipos mecanorreceptores se describen conforme a su localización en piel, músculo, tipo de adaptación y sensación codificada. Tenemos también los propioceptores, que son los que suministran información acerca de la posición de las articulaciones, de la actividad muscular y de la orientación del cuerpo en el espacio. Los receptores de estiramiento más importantes son los usos musculares y los receptores tendinosos de Golgi. Por último, tenemos los termorreceptores, que son de temperatura, de terminaciones nerviosas libres de adaptación lenta, que reconocen la temperatura cutánea, donde hay receptores para el frío y el calor, donde la población de receptores para el frío responde para un amplio intervalo de temperaturas entre 20 y 35 grados centígrados, y la población de receptores para el calor responde dentro de un intervalo de 30 y 43 grados centígrados. En la médula espinal tenemos que es la parte del sistema nervioso central que se aloja en el canal vertebral. Tiene forma cilíndrica y su aspecto externo es blanquecino, debido a que superficialmente está compuesta de fibras nerviosas mielinizadas. Su longitud varía en los diferentes individuos, pero en general se observa un promedio de 45 centímetros. De acuerdo a su ubicación, se distinguen 5 porciones: cervical, torácica, lumbar, sacra y coxigia. La médula consiste en 31 segmentos espinales y de cada segmento emerge un par de nervios espinales. Los nervios espinales constituyen la vía de comunicación entre la médula espinal y la inervación de regiones específicas del organismo. Cada nervio espinal se conecta con un segmento de la médula mediante dos haces de axones, llamados raíces. La raíz posterior o dorsal solo contiene fibras sensoriales y conducen impulsos nerviosos de la periferia hacia el sistema nervioso central. Cada una de estas raíces también tiene un engrosamiento, llamado ganglio de la raíz posterior o dorsal, donde están los cuerpos de las neuronas sensitivas. La raíz anterior o ventral contiene axones de neuronas motoras, que conducen impulsos del sistema nervioso central a los órganos o células efectoras. En cada lado de la médula espinal, la sustancia gris se subdivide en regiones conocidas como astas, las cuales se denominan según su localización en anteriores, posteriores y laterales. Globalmente, las astas medulares de sustancia gris tienen forma de H. Las astas anteriores contienen cuerpos de neuronas motoras, las astas posteriores constan de núcleos sensoriales somáticos y del sistema autónomo, y las astas laterales contienen los cuerpos celulares de las neuronas del sistema autónomo. A través de la sustancia blanca descienden las fibras de las vías motoras y ascienden las fibras de las vías sensitivas. También en el centro de la médula existe un canal o conducto con líquido cefalorraquídeo llamado epéndimo. Listo, entonces ganglios sensitivos.
El ganglio sensitivo es un pequeño abultamiento con una cubierta inelástica de epineuro continua con la del nervio periférico y de las raíces dorsales o el nervio craneal correspondiente. Las neuronas poseen un cuerpo esférico y están acumulados en las superficies internas del ganglio, acompañadas de células gliales especializadas denominadas células satélites. En general, las neuronas de mayor tamaño dan lugar a fibras de mayor calibre, donde se han identificado varios tipos de neurotransmisores en las neuronas de los ganglios sensitivos, como glutamato, sustancias P y somatostatina, en las neuronas que dan lugar a fibras A delta y C, o sea, aquellas que están relacionadas con las transmisiones de sensaciones dolorosas y térmicas. Bueno, el tallo cerebral da paso a las vías que cruzan previamente por la médula espinal y terminan en diferentes niveles, sea en formación reticular del tallo o en el tálamo. Por el tallo cerebral ingresan las sensaciones de tacto simple, tacto discriminativo y percepción de la cara. Ocurre la distribución de aferentes sensitivos espinales y craneales. En formación reticular del tallo se considera esencial en el mecanismo de ajuste del tono muscular y la regulación del dolor. Bien, entonces el tálamo se define como la estructura más voluminosa del diencéfalo y este representa la mayor fuente de aferencias subcorticales hacia la corteza cerebral. Este transfiere hacia esta información provista de las vías sensitivas ascendentes espinales, craneales y órganos de los sentidos, información procedente de estructuras subcorticales, especialmente relacionadas con el sistema motor, información visceral y límbica de varias fuentes, preferencialmente del hipotálamo. En las áreas 3, 1 y 2 llega información de sensibilidad general que es relevada por el tálamo. Entendamos sensibilidad general como todo lo que se puede percibir con la mano, o sea, el dolor, la temperatura, el tacto simple, el tacto discriminativo, la vibración y la propiocepción. También hay que decir de que en el tálamo algo muy importante son los núcleos talámicos, porque estos núcleos talámicos pueden definirse como sitios del encéfalo del sistema que les envían información o sitios del sistema a los que ellos envían información. Entendamos esto como aferencias y eferencias respectivamente. También hay que decir de que estos núcleos talámicos cuentan con ciertos requisitos, como lo son definir una citoarquitectura particular, identificar el tipo de aferencias al sector y reconocer las eferencias y, si es posible, identificar algunas particularidades en cuanto al tipo de neurotransmisores presentes. Ahorita digamos que lo más relevante en cuanto a esto es decir de que el tálamo releva información hacia la corteza cerebral y esto quiere decir de que hay información que llega desde una estructura subcortical que se señala como un tracto ascendente, o sea que llega desde la periferia y esta va avanzando hacia centros encefálicos superiores, por ejemplo, información sensorial proveniente de la asta dorsal de la médula espinal y esa información hace relevo en el tálamo. Cuando digo que hace relevo, quiere decir de que hay una neurona que está haciendo un contacto sináptico en el tálamo y a su vez esa neurona del tálamo se proyecta hacia la corteza cerebral. Cabe resaltar de que la información no llega directamente a la corteza cerebral y esto es precisamente para que la corteza cerebral no se sature. Aquí solo se hace una excepción y es cuando la información es olfatoria. También el tálamo es útil para filtrar información sensitiva de la corteza. Por ejemplo, cuando tenemos un ventilador encendido durante alguna clase, en algún momento de la clase nosotros vamos a omitir el ruido que este ventilador produce y nos vamos a enfocar principalmente eh, en lo que estemos prestando atención. En ese caso del aula de clase, pues sería en lo que esté dictando el profesor. La corteza cerebral, bueno, pues para empezar, esa corteza se encuentra ubicada en el lóbulo parietal
y es la que se encarga de procesar pues la información sensorial de la piel, los músculos y las articulaciones. También nos ayuda a controlar la posición de nuestro propio cuerpo en el espacio. Es capaz de detectar la nocicepción, que esto vendría siendo la sensación de dolor, también la temperatura. Cuando los receptores detectan una sensación, envían la información al tálamo y luego a la corteza sematosensorial. Pues esta corteza se divide en varias que fueron descubiertas por un neurocientífico alemán llamado Corbinian Brodmann, y él identificó 52 regiones distintas en el cerebro de acuerdo con las diferencias a la composición celular. Estas divisiones todavía se utilizan en la actualidad y las regiones que forman se conocen como áreas de Brodmann. Cada una de estas áreas de la corteza sematosensorial prima, primaria está dispuesta de manera que recibe información de una zona concreta del cuerpo. Bueno, y como por último tenemos un esquema, que en este esquema se indica la estructura relacionada con los sistemas sensitivos generales. Pues primero se parte de los receptores periféricos, que son enlazados en fibras sensitivas que ingresan desde el tallo cerebral o en algunas ocasiones ingresan desde la médula espinal. En el caso de la médula espinal, da la información que puede ser relevada para las neuronas espinales o en el tallo cerebral. Principalmente, las fibras aferentes primarias transmiten una segunda neurona de la asta posterior, cuya axón es ascendente y se extiende hasta el tálamo. Las neuronas del tálamo corticales recogen esa información y la transmiten hasta la corteza sensitiva primaria. De las neuronas sensitivas primarias, los ganglios poseen unas raíces ascendentes que se extienden hasta el tallo cerebral y alcanzan los núcleos llamados gracilis y cuneatos. Estos dos neuronas poseen unos axones ascendentes cruzados que alcanzan hasta el tálamo, cuyas neuronas revelan una información finalmente hasta la corteza. Toda esta información es recogida por todos los pares craneales sensitivos y relevada pues por las neuronas del tallo cerebral, y estas hacen un proceso contralateralmente en el tálamo y el tálamo a la corteza. Muchas gracias, este es nuestro video del grupo número 3.